Pues nos da mucho gusto verlos a todos. El primer congreso carcelario al que yo asistí fue en San Luis Potosí y ahí escuché el testimonio de Lorenzo y Margarita. Yo ya tenía un tiempo entrando al reclusorio femenil de Santa Marta y desde el primer día que entré a la cárcel yo dije, de aquí soy, ¿no? Me sentía como pez en el agua y tenía mucha hambre y sed de Jesús. Y yo quería estar en todos los eventos, en todos los cursos. Entraba en la mañana, desayunaba, comía, cenaba, íbamos a los eventos. Y recuerdo que en ese congreso no me invitaron, era solo para misioneros. Pero yo estaba trabajando en San Luis Potosí y Blanquita me dijo, ¿en qué hotel te estás quedando? Y el hotel donde yo me estaba quedando estaba como a 10 minutos de una hacienda donde estaban hospedados todos los misioneros. Y ese día llegué y tenían una fogata en el patio y todos estaban contando sus testimonios, pero el testimonio que más me impactó, todos me impactaron y los recuerdo perfectamente, pero el que más me impactó fue el de Lorenzo y Margarita. Y recuerdo que cuando yo me regresé de ese congreso, yo dije, yo quiero lo que ellos tienen. Ellos tienen algo que yo quiero. En ese momento, pues tenía un buen trabajo, ya estaba casada, no teníamos problemas económicos, pero algo que siempre me marcaba y retumbaba mis oídos cuando yo leía la Biblia era, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y Dios me hablaba a mi corazón y me decía, todo lo que tú hagas en este mundo tiene consecuencias en la eternidad. Todas tus decisiones que tomes en esta vida van a tener consecuencias en la eternidad. Y hace 2 años que fue el congreso vía Zoom, que no nos pudimos ver, pues yo no me lo perdí, yo estuve en todas las predicaciones, yo los escuché a todos, ni siquiera me quería parar al baño porque no quería perderme nada. Y Beto y Blanca, que me conocen, saben que siempre estoy hasta el frente y yo no me pierdo nada. Y ese día nos tocaba velada y yo ya estaba muy cansada porque habíamos empezado desde las 7 de la mañana que empezaba la oración y ya tenía sueño, terminó a las 9 de la noche y me dice Alan, vamos a hacer la velada, y yo no quería, y le mandé un mensaje a Blanquita y le dije, tengo velada y la verdad no tengo ganas de orar, ya me quiero ir a dormir. Pero Alan, que les digo que es mi fariseo personal, dice, no podemos faltar a la velada, es fin de mes. Dije, bueno, y la verdad me senté en el sillón y estaba de malas, y oraba y la verdad no me paré, estaba la alabanza, ya la cantando en la alabanza y yo sentada en el sillón, mi apatía, ¿no? Indiferencia, porque pues todo el alimento espiritual que habíamos recibido ese día en el congreso y yo tenía esa apatía en mi corazón. Y en la alabanza pues me paré, cerré mis ojos y me vino como una imagen, así como una película. Un año antes había ido a ver al hospital a mi amada Ofelia Negrete. Ella estuvo allí en el hospital y Dios nos dio la oportunidad de estar en ese cuarto en el momento que ella partió con el Señor. Entonces me regresé y estábamos pues llorando, estábamos muy tristes y nos quedamos en casa de José Luis Bolaños y me dice Bolaños, ¿ustedes por qué no están sirviendo? Y yo le dije, pues Jaime ya no está, Jaime es el que envía a los misioneros y pues Jaime ya partió con el Señor, ya se cerró el changarro. Y me dice Bolaños, no necesitan que nadie los envíe, tú tienes un llamado. Okay. Y la verdad en ese momento, pues cuando Bolaños me dijo eso, estábamos bien mal económicamente. Y yo decía, ¿cómo me voy a ir a servir a Dios si no tenemos luego ni para comer? Eso fue 1 año antes, ¿no? Y me dice, pues ya se vino la pandemia y nosotros vendíamos gel antibacterial y sanitizante, pero no por oportunidad, nosotros a eso nos dedicábamos. Teníamos una empresa que el Señor Jesús nos había dado y cuando Dios nos dio ese negocio, nosotros dijimos, este negocio va a ser
para bendecir a los presos. Y cuando salgan de prisión, ellos van a trabajar aquí y nosotros vamos a bendecir a las familias y le entregamos a Jesús el negocio. Entonces, cuando estoy en esa velada, se me viene como película cuando Bolaños me está diciendo: no necesitas un llamado, tú ya tienes un llamado que te hizo Jesús. Nosotros durante ese año de la pandemia habíamos estado ahorrando dinero, ahorrábamos, y yo ya me estaba imaginando en qué me iba a gastar mis ahorros. Nos vamos a ir de viaje, me voy a comprar mi carro del año, ya me había gastado todo lo que iba a ocupar esos ahorros. Y meses atrás fui a visitar a mi amigo David Regalado y él estaba muy mal porque había tenido un cáncer de páncreas y me dice: Dios me habló y me dijo que lo deje todo y que me vaya a Colombia. Lo voy a dejar todo, no me importa. Ya hablé con Laura, nos vamos a ir a Colombia, vamos a ir a servir, no me importa si no tenemos dinero. En cuanto el Señor me levante de esta enfermedad, porque yo sé que me va a sanar, yo me voy a Colombia y lo dejo todo. A los 2 días nos habló su hijo, que acababa de partir con el Señor. Y llegamos, su cuerpo todavía estaba caliente, ahí en su cama. Y Dios me habló que él tenía un llamado, y lo sabía, tenía un llamado, y su tiempo se acabó. Él no respondió ese llamado, su tiempo de David se acabó. Él sabía que tenía que ir a Colombia. Me dolió mucho. En esa velada, cuando vino esa película a mi mente, donde Bolaños, recordaba cuando Bolaños me había dicho: no necesitas un llamado, Dios ya te hizo ese llamado. Me vino la imagen de David en su cama, con su cuerpo todavía caliente, le tocamos la planta de sus pies. Y yo dije: ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si voy a perder mi alma? ¿De qué sirve que yo esté aquí haciendo algo que me beneficie a mí, pero que no es el propósito de Dios? Y le dije a Alan: es el tiempo, Dios me dice que es el tiempo, no me importa. Yo, cada que decían que había algún estado libre, yo decía como el Borras: heme aquí, envíame a mí. Pero Alan decía: no, a mí Dios no me ha hablado, hasta que Dios me hable. Y yo quería irme a África, yo quería irme a los estados que faltaban, y le decía a Beto: yo me voy a África, no me importa. Pero gracias a Dios que no me mandó a África, porque ahí en Chiapas, donde estamos, salen víboras, y me han salido víboras en el baño. Y yo no sé qué animales me hubieran salido ahí en África. Me dan miedo los animales. Y entonces Alan me dijo, estábamos en la velada y yo le dije: es el tiempo, Dios me dice que es el tiempo, que lo dejemos todo. Nuestra empresa estaba prosperando, ya teníamos una fábrica, habían 4 locales, estábamos prosperando económicamente, teníamos nuestro ahorro. Y me dice Alan: sí, vámonos a Chiapas. Y yo dije: a Chiapas, donde matan, porque así decía Liz, que ahí mataban, ¿no? Y habíamos visto la película de Chamula. Y yo dije: bueno, Señor, pues a donde tú nos llames. Para no hacer el cuento largo, pues Dios nos dijo que lo dejáramos todo. Nos dijo: tu mayordomía ya terminó, entreguen la fábrica. La dejamos todo, no la vendimos, la entregamos. Le pasamos la mayordomía a otra persona. Los muebles no los podía vender, ¿cómo le podía poner el precio a algo que Dios me había dado? Les dije a mi familia: me voy a ir a Chiapas de misionera. Quien se quiera llevar mis muebles, venga a escogerlos. Ese mismo día llegó una de mis tías con una camioneta y se subió todo lo que pudo, hasta más no poder. La camioneta llevaba como 3 pisos de muebles. Y llegamos, pues ya rentamos una mudanza y no teníamos a dónde vivir,
pero como la familia siempre se preocupa, nos decía, ¿y dónde van a vivir? ¿Y de qué van a vivir? ¿Y qué va a pasar con sus hijos? Y decíamos, ya tenemos una casa allá, y no teníamos una casa. Y yo le decía a Dios, Señor, lo único que te pido es que no me falte el agua y que me des un árbol, porque quien vive en la Ciudad de México, pues las casas no tienen árboles. Y yo decía, quiero un árbol, solamente te pido que me des un árbol y que mi casa no falte el agua. Y agarramos la camioneta y agarramos camino. No teníamos a dónde llegar. Beto nos ofreció la casa de sus papás para guardar nuestros muebles, y había pasado un huracán y se había roto un puente. Y entonces, cuando íbamos en camino, levantan ese puente y nosotros alcanzamos a pasar. Ese puente es el puente que separa Veracruz de Chiapas. Alcanzamos a pasar, y en Minatitlán, que es como a 3 horas antes de llegar a Chiapas, en una publicación de Facebook, una persona nos contesta que nos rentaba su casa. Y pues Dios nos bendijo porque pues esa casa tiene un pozo de agua. Dios contestó esa oración. Y cuando yo llegué, pues casi me voy para atrás porque tenía como 10 árboles frutales. Teníamos cocos, guanábanas, teníamos naranjas, limones, mangos, chiles. Ya no teníamos necesidad de hacer el mandado. Entonces, pues ha sido una aventura. Han sido 2 años donde no ha sido fácil. Me enfrenté con la realidad de los misioneros, que es la soledad, porque el camino del misionero es un camino de soledad, en el que pues sí tenemos amigos, pero no están en Chiapas. Entonces, ha sido un camino difícil. Me embaracé y al principio pues no fue una noticia tan agradable, porque ahí las mujeres se alivian a la Viva México con partera. Y pues Dios hizo un milagro, y pues lo único que le puedo decir a mis hermanos, que ya se lo dije a Esperancita y a César y a Betty, que se van, que lo que todos los misioneros nos han repetido: Dios nunca te va a desamparar, nunca te va a faltar. No dice que no vamos a pasar hambre, porque hasta Jesús sintió hambre. Una vez leí en el Evangelio de Mateo cuando dice que Jesús sintió hambre y buscó en una higuera. ¿Por qué, si Jesús tenía el poder de convertir una piedra en pan, no convirtió un pan? ¿Por qué Jesús padecía hambre? Pues porque Él nos dio el ejemplo, que seguir a Cristo pues es padecer. Pero el peor momento en Chiapas no se compara con el mejor momento que nosotros pudimos haber tenido antes de servirlo. Y bueno, usamos nuestro ahorro que iba a ser para viajar. En estos años viajamos a Chiapas y llegó un momento que el ahorro se terminó, y entonces tuvimos que empezar a vivir por fe. Y ha sido la aventura más espectacular que me pude imaginar. Pero recordaba que Beto siempre nos decía, Dios es un Dios justo. Y una vez escuché en una predicación de Juan Carlos Ortiz que él era sociólogo y que él no vivía mejor ni peor que todos sus colegas sociólogos. Entonces, pues yo soy radióloga, mi esposo es licenciado en administración y Dios nos ha dado un sueldo. No vivimos ni más ni menos que como nuestros colegas. Entonces, Dios es un Dios justo y no nos ha dado menos de lo que nosotros teníamos antes de servirlo. Y ese es mi breve testimonio. Su breve testimonio me dejó 6 minutos, dice aquí. Bueno, lo bueno que ya pasó Carmelita a decirnos muchas cosas importantes. Les voy a invitar a que vayan a su Biblia, a Lucas 14. Y bueno, siempre que me paro aquí me tiemblan los pies, ya casi me
doblaba ya. Me da mucho temblorín, ¿cómo se llama? Nervios. Pero gracias a Cristo porque pues sé que esto no viene de mí. Como dice mi esposa, nosotros no somos mejores que nadie. Yo creo que por la misericordia de Cristo estamos aquí. Y solamente a Él, solamente a Jesús debemos toda la gloria y toda la honra. Yo les quiero compartir, dice aquí en Lucas 14:15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, desde el 15 al 21, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Cuando en el año 2010 Jesús me da una nueva oportunidad, yo me volví a congregar en la iglesia en casa ahí con Beto un año. En el 2011 ya Jesús me llamó, me llamó a su ministerio, a dar su palabra a través de Beto. Pero cuando Beto me dijo, ¿sabes qué? Dios me dice que pues te voy a dar un curso, te veo a las 6 de la mañana en un Oxxo. Y yo, pues sí, claro que sí, y me quedaba dormido, porque yo lo más temprano que me podía parar era a las 8 o 7 de la mañana. Y me quedaba dormido y no iba. Y ya cuando me despertaba veía los mensajes de Beto, vas a venir, ya estoy aquí, amigo, vas a venir. Y pues ya me voy. Y así pasó mucho tiempo hasta que me dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor termina o sea, no es el tiempo, luego lo checamos. Pero yo no quise, ¿no? O sea, yo no me quise esforzar, yo no quise pagar el precio, yo no me quise parar temprano. Pasó como medio año más o menos, 8 meses aproximadamente, y le mandé mensaje porque Dios me mostró que tenía que obedecer y tenía que discipularme. Entonces le mandé mensaje, le dije, oye, pues ya me voy a poder levantar temprano, ya si puedes, pues nos vemos y voy. Y me acuerdo que me dijo, pues déjame ver porque ya me organicé. Pero yo creo como a la semana mandó un mensaje y me dijo, bueno, entonces nos vemos a las 5, o sea, ya no eran las 6, ya era. Y ahora de hecho esto, pues si te vas a parar, te vas a parar a más temprano, ¿no? Y dije, bueno, gracias a Cristo fui. Y de ahí empezó. Pero no fue tanto el punto en acudir en ese momento, sino la constancia. La constancia. Me acuerdo que de repente empecé a entrar a las cárceles. A mí me gustaban irle a predicar a los niños de la calle y mi esposa me decía, no, es que la cárcel, que a mí me gusta la cárcel. Decía, pues yo tengo el ministerio de los niños de la calle, no, que tienes que ir a la cárcel. Pero pues resulta que cuando entré a la cárcel, pues hay puros jóvenes, ¿no? Bueno, la mayoría. De ahí pues ya a diferentes edades, y pues también son alcohólicos, también fueron drogadictos, adicciones. Entonces empecé a servir en las prisiones. Pero llegó un punto en que me pasó como aquí, en el pasaje. Me decía, Beto, oye, ¿vas a ir a la cárcel? No, porque tengo trabajo. No, porque tengo cosas que hacer. Aunque no tuviera cosas que hacer, no iba. O le daba más importancia a esas cosas.
Y de repente me encontraba así como que obedeciendo a Dios, ¿no? No, es que Dios me mandó a que tenía que trabajar, a que tenía que ser puntual. Y realmente sí, porque yo se lo pedí a Dios, que fuera una persona, porque a mí me gustaba mucho el testimonio de Beto, que decía, a mí Dios me mandó a ser el mejor trabajador. Si estaba trabajando, el mejor trabajador, ¿no? Y yo le decía, Señor, yo quiero así, yo quiero ser el mejor trabajador, y me empezaba a esforzar. Pero de repente cuando sí podía, por decir los días festivos, cuando podía ir, pues decía, no puedo, ¿no? Tengo una yunta de bueyes y tengo que atenderla, y no puedo. Y cuando Jesús nos dio la empresa, pues sí, la responsabilidad, el trabajo, pero había veces que podía ir, y decía, pues no puedo, ¿no? Y hoy, platicando con mi esposa, entendemos muchas cosas, que a veces, bueno, no a veces, la mayoría de las veces, le criticamos a Beto y a Blanca, porque decíamos, ay, ¿por qué ellos no le hacen así? Ay, ¿por qué ellos no hacen esto? Ay, ¿por qué ellos no nos dicen así? ¿O por qué ellos no trabajan de esta forma? Sería mejor. O sea, nosotros siempre pensábamos mejor que Beto y Blanca, ¿no? A ver, ¿y por qué no le hacen mejor de esta forma? ¿O por qué le dan a ellos y a nosotros no, no? O sea, ese tipo de cosas. Y siempre juzgábamos esa parte. Hoy que estamos viviendo lo que ellos en su momento estaban viviendo, pues vemos que no es tan fácil, ¿no? Y que por una razón lo hacían. Ahora de repente le digo a una persona, oye, estás dando los cursos, estás siguiendo dando los cursos. Híjole, ¿qué crees? Que me están construyendo mi casa y ya no puedo. Oye, pero no dejes de dar el discipulado. ¿Qué crees? Que yo estoy construyendo una accesoria. Y entonces, pues nos acordamos, ¿no? Cuando Beto me decía, oye Alan, ¿me puedes apoyar en ir en esto? ¿Qué crees, Beto? No puedo. ¿Qué crees, Beto? Estoy ocupado. Oye Alan, no seas malito, ¿vas a ir al reclusorio? ¿Qué crees, Beto? Tengo un compromiso. Y realmente yo me di cuenta que eso significaba, ¿no? Que le damos más importancia a las cosas de este mundo y no a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Gracias a Cristo en su misericordia, hoy estamos en el estado de Chiapas, sirviendo a Cristo de tiempo completo. Pero no siempre fue así. Y nosotros en algún momento criticamos mucho y se los hemos dicho, ¿no? Ahora entendemos, ahora nos quedamos viendo mi esposa y yo decimos, por eso decía así Blanquita. Ay, por eso hacía esto. Ay, ¿te acuerdas cuando no le daba a estas personas? Pues por eso. Y entonces empezamos a entender muchas cosas que nosotros criticábamos y juzgábamos de ellos porque no sabíamos, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir hoy, y no nada más a los jóvenes, y no nada más a los misioneros, digo, a todos los que estamos aquí presentes, que a veces nos dejamos llevar por las cosas materiales, y yo creo que han compartido mucho de eso hoy y ayer. Le damos mucha importancia a las cosas materiales de este mundo, pero perdemos de vista los tesoros que Dios nos pidió hacer en el reino de los cielos, ¿no? Porque dijo, no se enriquezcan, sino hagan tesoros en el cielo. Y gracias a Cristo, los últimos años que Dios nos permitió tener la empresa, eso fue lo que nos la pasamos haciendo, sembrando. No podía ir a la cárcel porque la pandemia se vino y realmente fue un caos, ya no nos dejaban entrar. Pero gracias a Dios, Dios nos permitió bendecir y dar. Y al día de hoy nosotros tenemos una decisión que hemos hecho. No vamos a vender nada. Siempre regalamos todo. Solamente una vez vendimos una pantalla y un carrito que le regalaron a Abril de esos automáticos. Porque de plano no teníamos dinero y en ese momento estábamos endeudados por nuestras malas decisiones y por confiar en las riquezas de este mundo. Esa fue la única vez que hemos vendido algo. De ahí Jesús nos mostró que siempre lo teníamos que regalar. Y hasta el día de hoy, ropa que ya no ocupan, la regalamos. Claro, vemos que sirva, ¿no? Porque también luego de repente nos donan zapatos rotos y que, ay, te mando una ropita y toda rota.
gracias a Cristo, ¿no? Pero nosotros damos lo que sirve, lo que todavía sirve, y todo lo regalamos, todo lo regalamos. Y hoy en la donación, gracias a Cristo, pues también lo tenemos, ¿no? Aparte que la fundación es una institución sin fines de lucro, entonces nosotros, eso es lo que nosotros decimos y al final lo hacemos. Yo le digo a Jesús, como dice mi esposa, ahora hemos aprendido a confiar completamente en Cristo. Y le digo a mi esposa, ¿qué crees? Pues Jesús nos dice que sí nos va a seguir bendiciendo, pero no de la forma en la que nosotros pensamos que nos va a bendecir. Porque nosotros pensábamos que nos iba a llegar así un chequezote, ¿no? Oye, ahí te deposité 100,000 pesos en tu cuenta, ¿no? Para que los distribuyas, ¿no? O sea, realmente, como decían, uno piensa o sea, ¿qué harías con más dinero, no? Sin saber que Dios quiere que seamos fieles con lo que hoy tenemos, con lo que hoy nos está dando. A lo mejor no tenemos dinero, o no tenemos vehículo, o no tenemos zapatos, pero tenemos chanclas, ¿no? La ventaja de ahí en Chiapas es de que todos andan en chanclas, ¿no? Entonces, gracias a Cristo. Pero una cosa sí te puedo decir, hermano, amigo, hermana, en esta tarde, que no le des importancia a las cosas materiales. Porque la verdad, si estás esperando hacer un ahorro, como decía Blanquita en algún momento que Itzel le decía, ¿no? Yo voy a ahorrar y me voy a ir. La verdad, ese ahorro que hicimos, ya les dijo mi esposa, estaba planeado para irnos de viaje, estaba planeado para gastárnoslo. O sea, no lo íbamos a usar en la obra misionera, tampoco lo íbamos a dividir en los 32 estados y los íbamos a depositar, ¿no? Nosotros no los íbamos a gastar, nosotros nos íbamos a ir a viajar, no sé, malgastar, ¿no? Y al final, ese ahorro que supuestamente se planeaba tener para poderse ir a trabajar en la obra misionera, Jesús nos dijo, no, pues lo inviertes todo acá y entregas todo. Y ahora dependes completamente de mí. Decías que dependías completamente de mí, pues vamos a ver si sí es cierto, ¿no? La bendición tan grande que Jesús nos ha dado el día de hoy, ahí está mi familia, mis hijos. Nosotros no podíamos tener hijos, ya mejor se tuvo que cerrar la fábrica, porque le dio miedo a mi esposa, dijo, no, mejor antes, ¿ah? Gemelos, antes de los gemelos. Jesús nos dio esa bendición y esa oportunidad de tener 3 hijos. Y lo más hermoso que yo sé que está en mi corazón es que me dio esa garantía, ese sello con Alan Esteban, porque él nació en Chiapas. Y no porque estemos en Chiapas y haya nacido en Chiapas, ¿no? O sea, sino porque Jesús me confirmó esa herencia de ahí, porque mi abuelita es de Chiapas. O sea que prácticamente tengo sangre chiapaneca. Y el punto aquí no es tanto que yo nunca me imaginé ir a Chiapas. Nunca me pasó por aquí. Le decía, yo quiero ir a Chiapas, pero me imagino que allá te hospedas en la jungla y ahí están los tigres. Cuando llegamos a Tuxtla, yo pensé que iban a estar en serio, no les estoy bromeando, yo pensé que iban a estar en guaraches y así en caballo, cuando llegamos a Tuxtla. Y los vi y dije, pues si se visten como nosotros. No estoy, en serio, no, nunca ni por aquí Chiapas. O sea, yo pensé mejor en otro lado, no sé, en Guatemala, no, o sea, nunca me imaginé en Chiapas, ¿no? Beto nos dice, van a la tierra de Canaán, y realmente es que, pues no tanto que sea Canaán o no, pero Jesús me ha mandado a que regrese a mi primer amor. Todo esto depende y todo se basa a Jesús. Jesús la base. Podré estar sirviendo en varios reclusorios, podré estar sirviendo en el desayunador, podré estar yendo a predicar el evangelio de Cristo, pero si no tengo mi primer amor, de nada sirve. Lo que decía Toy, ¿no? Se convierte en una bueno, constancia, ¿no? Bueno, lo que se me fue la palabra. Bueno, entonces, ya para terminar, tengo 39 segundos. Les invito a que si Dios les ha llamado a servir, pues adelante, no tengan miedo.
No tengan miedo. Es una adrenalina que no, o sea, no se compara con nada, ni con el juego de Six Flags más feo. Es una adrenalina, pero tremenda. Y más cuando tienes hijos. Pero algo que yo sé y que siempre tuve confianza en Cristo es que son de Él. Porque la herencia son los hijos, la herencia de Dios son los hijos. Dije, Señor, son tuyos. Y si tú quieres que pasen necesidad de ellos, si tú quieres que pasen hambre, adelante, pero que no sea por mí. Entonces, les animo, mis hermanos, que sigamos adelante, sigamos confiando en Cristo y que no veamos lo material. Eso se va, eso se pudre. Es más, uno hace planes. Voy a hacer ahorros, voy a hacer esto. Y cuando menos te das cuenta, Jesús ya te dio la vuelta y nada de lo que planeabas se te hizo. Dios les bendice.